al versículo número 2 y leemos la palabra de nuestro Dios. Sí, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 2: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, verso 3, perdón, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por esas misericordias que usted nos concede día a día, Señor, al poder estar obviamente aquí en su casa. Señor amado, que en esta preciosa mañana sea tu gracia y tu misericordia manifestándose de una manera especial a través del estudio de esta tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder no solamente discernir este pasaje, sino también, mi Señor, a poder ver a través de la Biblia, Padre, cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor amado, mi Dios, Padre, experimentar que tú nos tienes, Señor amado, Padre, algo especial en este momento. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos entender, Padre, qué es lo que su corazón quiere, Padre, darle al nuestro. Acelera los pasos también de tus hijas y de tus hijos, Señor. Hoy que, Padre, nos das la facilidad del tiempo para podernos congregar. Señor amado, sobre cada uno de nosotros, mi Dios, oh Padre, debe de haber prioridades, Señor. Y esta es una de ellas. Eligiendo siempre la mejor parte, la cual, dice la Escritura, no nos será quitada. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Alejandro, bájale un poquito al monitor. Gracias. Bien, mis amados, sí, Éxodo capítulo número 9, hemos dado lectura del verso 1 al verso número 3. Algo sí importante dentro del estudio de esta plaga como tal es sí diríamos la constancia en la que Dios por 5 oportunidades le vendrá diciendo a Faraón. Hay una pregunta, la verdad, que nace en mi corazón, que de pronto, si usted también al leer estos capítulos de la Biblia, bien pudiera también haberla usted con sentido. ¿A qué me refiero? ¿Por qué pedirle permiso, por ejemplo, a Faraón? Mi amado, Dios en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, a lo largo de todas las Escrituras, frente a, diríamos, circunstancias inclusive más difíciles, Dios muchas veces le ordenaba a sus hijos, le ordenaba a su pueblo que si tenían que tomar una decisión, por ejemplo, de salir a una guerra, de combatir o de tomar de pronto un giro en la batalla, Él simplemente les ordenaba y el pueblo lo hacía sin pedir permiso a sus enemigos. Eso es lo que obviamente quiero remarcar. Pero cuando uno va a la Biblia, mi amado, esta es la quinta vez o la sexta ya, en la que Dios le pedirá permiso a Faraón para que pueda dejar ir libre al pueblo. La primera de ellas la hizo cuando fue Moisés enviado para recién presentarse y dar a conocer al Dios de los hebreos, cuando arrojó su vara y ésta se convirtió en serpiente o en culebra. Esto, mi amado, allí en el primer encuentro Dios le dijo a través de Moisés: deja ir al pueblo. Luego seguidamente en el río Nilo también pasó lo mismo. Dios diciéndole a Faraón que le dé permiso para que el pueblo pueda salir a ofrecer sacrificio, y usted sabe que eso no ocurrió. Luego tendremos también con la plaga de las ranas. Por tercera oportunidad Dios le volverá a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo. Pero insisto, Dios tenía, mi amado, la obligación de pedirle permiso a Faraón para que esto pudiera llevarse a cabo. Obviamente que no.
Él no necesitaba el permiso de ningún rey, de ningún hombre para poder ejercer su voluntad. Si a esto le sumo, la plaga de los piojos, que es la cuarta oportunidad, y la plaga de las moscas, en ambas Dios le pedirá nuevamente permiso a Faraón, mi amado, para poder dejar ir al pueblo. Yo te pregunto, si acaso ya lo quieres ver de una manera un poquito más personal, Dios, mi amado, ¿te podría pedir permiso a ti para poder hacer algo? ¿Qué podrías tú decir? Dios te podría pedir permiso, te diría, seas tan amable, quiero hacer esto contigo o con los tuyos, así que dame la oportunidad o el permiso para que pueda yo actuar en ti o en los tuyos. Obviamente que, digo yo, viéndolo de ojo de buen cubero, todo el mundo dijera en su corazón, no, Dios puede hacer conmigo lo que a él, gracias, lo que a él le plazca, lo que a él se le designe en su corazón. Pero sin embargo, mi amado, Dios no violenta, Dios no quebranta ciertas leyes naturales que Él mismo ha establecido sobre toda su creación. Y eso es fascinante, mi amado. Dios, decimos nosotros, y lo dice la Biblia, Dios es un Dios, entre muchas cosas, es un Dios soberano. Amén. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de que Él bien podría hacer lo que bien le pareciere, ¿sí? Sin pedir autorización, sin pedir permiso, sin dar, diríamos, cabida a explicación alguna. Pero más allá de aquello que Dios lo puede hacer, como Dios hizo un orden, hizo, diríamos, un lineamiento en el orden natural de las cosas, mi amado, Dios ha establecido que se debería, no pedir permiso como tal, sino que se debería respetar la libre decisión o el libre albedrío, en este caso de un hombre. Y eso en términos generales. Así como el pueblo, y me recuerdo tanto que se ha venido también explicando cuando estuvimos estudiando el aspecto de la autoridad. No sé si usted estuvo entre semana acá escuchando esa enseñanza. Así como Dios respeta las leyes que nosotros aprobamos en esta tierra. ¿Se acuerda usted, mi amado, que toda ley, toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿verdad? Y ella ejerce también sobre el mundo, si el juicio que por intermedio de ella quiere aplicar o quiere poner como sanción cuando obviamente se comete algo malo, algo maligno. Mi amado, de la misma forma, Dios, siguiendo esa misma línea, Dios también se allana, por así decirlo, a la autoridad terrenal. Y si bien es cierto, el pueblo de Israel gozaba del respaldo de su Dios, Dios no irrumpe, por así decirlo, de manera violenta, arrebatándole por la fuerza a los hebreos a Egipto, sino que quiere poner en práctica su propio principio. Y eso es importante, mi amado hermano, ver en Dios en esta faceta, que si bien es cierto ya vamos avanzando en el estudio de las plagas, pero no por ello no deja de ser menos importante. Mi amado, Dios respeta el principio de las cosas. Y es lo primero que quiero considerar en estos tres primeros versículos. Dios, no digo que se humilla, pero Dios sigue el orden. Y Él no quiere pasar por alto sobre la voluntad de Faraón. Ojo con esto. Dios, insisto, bien pudo haber dicho a la primera, diciéndole a Moisés, dile al pueblo que se prepare que hoy sale de Egipto. En el primer encuentro. Y si acaso Faraón se le resistía, ¿qué le costaba a Dios, digo yo, enviar a un solo ángel y desbaratar a todos los ejércitos de Faraón? Hubiera sido sencillo. En otras oportunidades, insisto, Dios sí lo ha hecho. Pero aquí no, o por lo menos en todos estos episodios, Dios no irrumpe sobre la ley natural de las cosas. Respetaba en este caso lo que era Faraón, un rey terrenal, y lo que él tenía aparentemente bajo su poder o su dominio, al pueblo de Israel. Esto es importante considerar, mi querido hermano, para poder tratar de entender el trato que a veces Dios no solo tiene con un hombre llamado, o con un título de un hombre llamado Faraón, que era Ramsés II, mi amado, sino también el trato que puede tener con cada uno de nosotros. Amén.
Dios también, al igual que lo hizo como con Faraón, Dios también a nosotros nos aplica, diríamos, la misma técnica. Dios puede irrumpir en tu vida, te lo aseguro. Dios puede irrumpir en tu vida, es decir, Dios puede abruptamente aparecer en tu vida y tú terminar haciendo todo lo que Dios desea. Amén. Dios puede hacer esto contigo. Dios puede, mi amado hermano, de un momento a otro simplemente pisotear tu voluntad, pisotear tu libre albedrío e imponerse. Y como Él es Dios, tú a la verdad quedarías siempre a la defensiva. Tú a la verdad quedarías expuesto y decir, bueno, Él es Dios y punto. ¿Y qué más puedo hacer? Pero Dios, aún pese a esto, mi amado, no hace uso de su soberanía para poder respetar el orden natural, sí, que Él mismo estableció sobre su creación. Y creo yo de manera todavía un poquito más enfática sobre sus hijos, creados a su imagen y su semejanza. Entonces, dicho esto y volviendo por favor al texto de Éxodo, porque creo que esto más allá de introducción era una especie de recapitulación del por qué Dios a cada momento pedía permiso a Faraón para que se pueda llevar a cabo su voluntad. Cuando volvemos a Éxodo capítulo número 9, verso número 1, dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés, entra, le dice, quiero que entres a la presencia de Faraón y le digas, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Eso ya usted creo que lo reconoce también en las otras plagas. Verso 2 es algo novedoso. Sí, porque ya Dios, obviamente, a través de Moisés, le hace hincapié en la continuidad, ¿sí?, de su, digamos, de su desdicha, hablando de Faraón, del que, ¿sí?, de este, diríamos, aparente cambio, ¿sí?, de que tiene este rey con respecto hacia el cambio de las decisiones. Cuando vamos al verso 2 le dice, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. Ahora, Dios habla con fundamento, mi amado hermano, porque si usted retrocede un poquito en el capítulo número 8, sí, venga conmigo por favor, en el capítulo número 8, ¿qué nos dice el Señor? Sí, lo tiene nuevamente, capítulo número 8, ahí en las plagas de las moscas, sí. Dice el Señor, sí, versículo número, sí, a ver, déjeme ubicarlo por favor. Sí, aquí está. Versículo número 27, sí, en adelante nos dice el Señor, cuando le habla Moisés a Faraón, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad, dice allí, orad por mí. Pero ojo, en la parte final dice también del versículo 29, si con tal que Faraón no falte más. ¿A qué? ¿A qué? A su palabra, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio. Es decir, que estaba en una especie hasta diríamos de un plano de burla, y la palabra de Faraón para Moisés como que no valía 2 centavos. Entonces, cuando vamos al versículo número 2, entendemos, mi amado, que Dios está de a poco remarcando la vulnerabilidad de Faraón con respecto al mantenerse en su palabra. Y le dice, porque si no lo quieres dejar ir, dice aquí, y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Sí, ya luego entraremos en detalle de ese ganado. Sí, mi amado, Dios nuevamente irrumpe, sí, ante la presencia de Faraón para, en este caso, para poder, sí, informarle. Ojo, no tiene la obligación de aquello, pero lo hace. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios siempre tratará penosamente aún con la obstinación, la dureza o la rebeldía del hombre. Si algo tiene Dios, mi amado, es saber tratar con un, diríamos, con un hombre sí, difícil de poder sí, entender o de poder muchas veces tratarlo. Mi amado, Dios,
aún pese al corazón más duro que podamos nosotros encontrar, aún Dios seguirá insistiendo y golpeando para que ese hombre reaccione. Y digo yo, mi amado, que hasta en tiempos presentes, ya usted y yo reconocemos por la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mi amado. Sí, pero aún así, Dios, aún conociendo lo muy duro que pueda ser un hombre, aún así seguirá tratando con cuerdas de amor. Aún así seguirá Dios, mi amado, sí, tratándonos de una manera dócil. ¿Para qué, mi amado? Para poder sí darnos la oportunidad al oportuno arrepentimiento. Pero claro, Moisés, sí, mi amado, siendo obviamente el mensajero, no puede ver en Faraón, sí, tal cambio. Entonces nos dice en el versículo 3 que esa plaga que está, sí, en este caso dispuesta para llegar al territorio de Egipto, afectaría, dice en el verso 3, ¿a quién? A caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y termina diciendo, con plaga gravísima. Ahora, obviamente que he estado tratando de averiguar cuál fue esa plaga, porque la Biblia no habla de aquello. Sí, he tratado de rebuscar en ciertos pasajes bíblicos. Sí, es verdad, allá en el Salmo número 105 se habla algo de las plagas, pero es algo muy genérico, por así decirlo. Es algo muy general, pero no da en detalle qué pudo haberle pasado al ganado. Pero hoy por hoy, mi amado, yo quisiera que en ese versículo 3 usted si de pronto remarque algo al inicio antes de dar el detalle de los animales que serían afectados. La Escritura nos dice antes de aquello, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Esta parte subraya la que la veremos en breve. Que están en el campo. Eso tiene sí, una aplicación muy grande sí, ya a la hora de ejecutarse el juicio. Ahora, la plaga vendría sobre caballos, sobre asnos, sobre camellos, sobre vacas, ovejas. Sí, y esto, mi amado, no es otra cosa más que, sí, que animales de corral o animales domesticados. Sí, esta plaga irá sobre los animales domesticados. Ahora, mi querido hermano, dicen algunos comentarios bíblicos que Dios estaba de una u otra forma tratando, sí, con esta plaga en particular, con el dios Apis, que tenía, entre otras cosas, sí, en su cabeza la forma de la cabeza, sí, de un buey. Sí, en el cual, mi querido hermano, pues se lo reconocía. De hecho, hay una historia que me llamó, eso sí me llamó mucho la atención. Hay una historia, diríamos, ajena a la Biblia, pero que no tiene demasiado fundamento histórico. No sé si se lo cuenta como anécdota o como cosa real. Pero hay un dato histórico con respecto que en una oportunidad Egipto perdió una batalla importante cuando éste estaba en todo su apogeo del imperio, sí, contra una ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque el ejército contrario puso delante de sus filas gran multitud de bueyes. Y claro, los egipcios, como adoraban y veneraban al dios Apis, no quisieron irrumpir ni con flechas, ni con espadas, ni con lanzas para proteger, en este caso, al ganado, que representaba mucho para ellos. Y de esa forma sacó ventaja, diríamos, el ejército contrario y ganó una importante batalla. Con un dato curioso que lo encontré y quise compartirlo. Ahora, mi amado, cuando voy a la Escritura, es evidente de que la plaga no tiene precedentes, porque la Biblia, al decir que era una plaga gravísima, estamos hablando de que la mortandad sería casi que inminente. No sé si usted reconoce, si usted tiene de pronto más entendimiento que yo en el área propio del campo, ¿qué plaga según usted puede llegar a exterminar de una manera tan abrupta un ganado? Y en un tiempo muy corto. ¿Qué podría ser? Yo estuve rebuscando, mire, no es mi fuerte a la verdad esto, pero me toca por obligatoriedad tratar de indagar un poquito. Sí, yo sé que de pronto hay plagas y plagas, ¿no? Hay unas que por lo general malogran al ganado, pero de pronto con vacuna, con tratamiento pueden salir, digamos, de la crisis. Pero hay otras que no. Y una de aquellas que averigüé, que quiero obviamente compartir, tiene un nombre técnico y un nombre común.
El común se llama morriña, el término común. Sí, no sé, así como para nuestras mascotas hay unos que dicen, mire, le cayó moquillo, ¿verdad? Y yo pregunto, no sé a qué se refiere como tal, ni aún ese tipo de plaga o de nombre que se le da a esto. Y a veces que veo animalitos que le ponen limones en el pescuecito ahí, no sé para qué sirve, pero dicen que sirve para algo. Si alguien me puede explicar para qué sirve, bueno, estaría dispuesto a escucharlo después del culto. Sí, mi amado, la plaga de la morriña es conocida ya con un nombre técnico que es la comalia. Sí, esta plaga, primer punto, solo afecta al ganado, solo afecta a los animales de corral. Sí, hablando justamente de qué, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Este tipo de plaga, esta enfermedad, mi amado hermano, sí tiene como característica especial, sí, en acumular los tejidos de estos animales. Y la muerte de el animal cae muerto. Sí, entra en un proceso, diríamos así, de congestión interna, que hasta sus pulmones se llenan de líquido y el animalito deja de respirar y cae. Ahora, la Biblia obviamente no me dice en qué consiste, pero sí me dice, sí, mi amado, que la plaga era fulminante. Fulminante. Cuando voy a la escritura, entonces, mi amado, Dios utiliza esta plaga para extinguir caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Ahora, ojo con esto. En Gosén, el pueblo de Israel, si algo era conocido Israel, en ese entonces el pueblo hebreo, era por ser un pueblo diestro para la crianza de todo tipo de animal doméstico. Ya usted eso lo vimos en enseñanzas pasadas en el libro del Génesis, cuando José le dice a Jacob y a toda su familia que cuando ingresen a Egipto, si vayan con una consigna, díganle a los egipcios que ustedes se dedican justamente a ¿qué? A la labor pastoral, porque para ellos este oficio es considerado una abominación. Y Gosén, que era una tierra llena de pastos y ríos también que, diríamos, hacían de esto un territorio fértil, era un lugar idóneo para que ellos allí vivieran y criaran todo lo que ellos traerían, obviamente, de otras tierras. Mi amado, pero esta plaga no afectaría al ganado ¿de quién? De los hebreos. No les afectaría. Esto es lo curioso y también lo portentoso en Dios, que una plaga tan severa, si solamente afectara al ganado de Faraón y obviamente de su pueblo, pero no a los hebreos. Los hebreos quedarían a buen recaudo sobre esto. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios quería hacer diferencia entre los egipcios y su pueblo. Dios quería que Faraón considerara que el dios Apis no tenía, mi amado, la facultad, era considerada como parte de la deidad de la fertilidad, parte porque habían muchos dioses. Este dios Apis era considerado como el dios de la fertilidad, aquel dios que servía como, diríamos, como un aliciente de cuidado, de protección para sus animales, pero aquí no le sirvió de nada. Cuando voy a la escritura, pues, mis queridos hermanos, en el capítulo, venga conmigo nuevamente al capítulo número 9, verso número 4, Dios le da justamente esta referencia a Faraón y le dice, y Jehová hará ¿qué cosa? ¿Qué haría sobre ellos? Hará separación, que es igual que diferencia entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Eso es, mi amado hermano, protección divina. Protección divina. Esa protección divina no solamente se la dio Israel. Dios está dispuesto a dársela a todos aquellos que hacen también su voluntad. Claro que sí. Dirá en tiempo actual, sí, también. Ya hemos visto, mi amado, que no necesariamente, el hecho de que gocemos de esa protección, que no implique que si Dios lo desea por su soberanía que nos afecte, nos terminará afectando. Pero la regla general es esta. Y venga conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Usted creo que ya lo conoce, pero siempre será válido volverlo a recordar.
en el libro de Deuteronomio. Sí, mira lo que nos dice nuestro amado Dios. ¿Lo tiene? Libro de Deuteronomio, capítulo número 28. Capítulo número 28. ¿Lo encontró? Dice, leeré desde el versículo número 8, ¿sí? Deuteronomio 28, verso 8 en adelante. Dice allí el Espíritu Santo lo siguiente: Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello, dice ahí, en que pusieres tu mano. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de ayer? ¿Ya? ¿La recuerda? Isaac cada vez que hacía un hueco en la tierra, ¿qué encontraba? ¿Qué encontraba? Agua. Y mira que abrió diversidad de pozos, ¿verdad que sí? Pero obvio, es de resaltar que en ese entonces había una sequía tremenda sobre la tierra. Pero cuando Isaac ponía su mano, Dios lo prosperaba. Versículo 8 dice entonces: y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso número 9, léelo por favor. Y dice el Señor, y verán, ojo con esto, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de ¿qué más? De tu bestia, que vendría a ser de tus animales, y en el fruto de tu tierra, sí, en el país que juró a tus padres que te habría de ¿qué? De dar. Más adelante las bendiciones continúan con respecto a la lluvia y otros aspectos más. Pero obviamente, ¿qué es lo que hay que resaltar? Mi amado, hay protección para sí el hombre que adopta a Dios como su Dios. Amén. Hay protección para el hombre, sí, cuando éste adopta a Dios como su Dios. Cuando vamos pues al versículo número 4, Jehová decía a Faraón: hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel. Ahora, una característica de esta plaga en particular es que Dios por primera vez está tocando, ojo, está tocando propiedades egipcias. Sí, en las primeras plagas, como usted sabrá, todas las otras plagas, diríamos, tenían como denominador común que Dios utilizaba agentes externos, obviamente, para afectar al pueblo, sí, egipcio. Pero, sí, tanto digo yo en la plaga de la sangre como la de las ranas, los piojos y las moscas, causaban obviamente malestar y daño, pero no les arrebataba, por así decirlo, la vida. Sí, y no afectaba, insisto, las propiedades que ellos tenían. Por primera vez, Dios, mi amado, sí gesta muerte, no para ellos, pero sí para lo que ellos poseían. Mi amado, yo quisiera que usted comience también en esta mañana a considerar que las plagas que Dios autorizó sobre Egipto iban haciéndose cada vez más severas, más drásticas. Y esto es otra característica, mi querido hermano, del trato que tiene Dios con nosotros. Yo en esa parte sí quisiera que usted también considerara de cómo Dios, si bien es cierto, en su paciencia, en su amor infinito, trata con nosotros de una manera muy dócil, muy, hasta podría decir muy amena, si no queriendo hacernos daño. Pero si la obstinación se mantiene, el trato de Dios será también cada vez más severo.
Esto es importante, mi amado, porque si lo quiero pasar al plano, sobre todo de un hogar, al plano sí, de padres e hijos, mi amado, muchas veces el carácter de un padre a la hora de mostrar disciplina o corrección no cambia, pese a que la actitud o la desobediencia se mantiene en nuestros hijos. Esto es algo, mi amado hermano, de considerar. Sí. Un padre y una madre, a veces, mi amado, pensamos que somos más buenos que Dios y nos privamos, sí, de una corrección apropiada de acuerdo también a la dureza del corazón. Entiendo, mi amado hermano, que a cualquier muchacho por despistado se le rompe un vaso. Entiendo que a un muchacho por despistado se le pase, qué sé yo, mi amado, de pronto llevar el cuaderno al colegio y viene con una nota ahí donde dice que el muchacho no incumplió con su tarea o que se quedó con unos puntos menos. Entiendo que estas cosas puedan llegar a pasar y usted como padre o como madre se vea en la necesidad de llamarles la atención de manera verbal. Que se ve en la necesidad de decirle, oye, no seas despistado, despiértate, tómate un caldo de avispa. No sé, muchas cosas se les dice a los muchachos. Sí, es parte, digo yo. Pero una cosa, mi amado, es cometer estas, digo yo, estas torpezas que a veces suelen pasar de manera cotidiana. Pero otra cosa, mi amado, es ver cómo el corazón de un muchacho se va degradando con el tiempo. ¿Sí? Posiblemente empieza con cierta indiferencia y luego de esto de pronto se marca ya una tendencia en el carácter de grosería. Y esto con el tiempo se agrava porque hasta comienza a faltarte el respeto. Mira, es decir, es un proceso en el cual va de menos a más, pero mientras él se degrada, diríamos cada día más, tú mantienes la línea de tu aparente corrección. Yo le hablo. Pero él se va degradando, se va ahondando, va perjudicando y dañando más, sí, su situación. Mi amado, Faraón, sí, digo yo, sí, hacía lo que bien le parecía. Y si bien es cierto, permanecía en su obstinación, Dios no así, mi amado, a la hora de comenzar a manifestar su castigo. Dios lo iba haciendo cada vez más severo. Y usted sabe cómo termina todo esto, hasta el punto de lo que usted y yo jamás haríamos, obviamente. Pero que Dios, que tiene la autoridad, sí lo puede hacer. Dios le arrebató la vida de los primogénitos. Porque se mantuvo la obstinación. Se mantuvo de manera remarcada la dureza. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la escritura, es evidente que si esto llega a espantar. Cuando uno va a la escritura, quisiera, mi querido hermano, que me acompañe al libro de Job. Quiero ver algo especial con respecto a lo que estamos hablando. Ven conmigo, por favor, al libro de Job. Y veamos algo especial. ¿Lo tiene? Libro de Job. Déjeme ubicarlo un ratito. Ahí creo que está. Sí. En el capítulo número 33. Capítulo número 33. ¿Ya lo encontró? Capítulo número 33. Dice el Señor. Versículo, mira, número 29 en adelante. Verso número 29 en adelante. ¿Lo encontró? Sí.
Dice el Señor, he aquí, todas estas, ¿qué dice? Todas estas cosas hace Dios 2 y hasta 3 veces. ¿Con quién? Con el hombre. ¿Para qué? Y ya vamos a ver de qué se refiere. Mira el objetivo del por qué Dios permite estas 2 o 3 cosas con el hombre. Ya mismo vamos a ver de qué se trata. Verso 30. Para apartar su alma del sepulcro. No se refiere de la muerte física, sino de la muerte eterna. Para apartar su alma del sepulcro. ¿Y para qué con ese proceso? Para iluminarlo con la luz de los vivientes. Nace la interrogante. ¿Y qué cosa es la que Dios hace 2 y hasta 3 veces con el ser humano? ¿Qué cosa? Retrocede un poquito, por favor. Sí, y veamos qué nos dice el Señor. En el mismo capítulo 33, versículo, sí, vamos a leer desde el versículo número 19 en adelante. Y aquí está a qué es lo que se refiere. De los cuales Dios no se priva de hacerlo porque quiere nuestro bien. Dice el Señor, también sobre su cama. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Es recompensa? No, es castigado con dolor fuerte. ¿En dónde? En todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Verso 21. ¿Cómo más Dios trata? Mira. Su carne desfallece de manera que no se ve. Es decir, que lo comienza a checar, lo deja hueso y pellejo. Su carne también dice desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían, ¿qué comienzan ahora? Ahora, yo te pregunto, no lo sé, pero ¿tú consideras esto un justo castigo divino para el hombre que se mantiene en la mentira? Para el hombre que se mantiene, no sé, en la rebeldía en casa. ¿Tú lo consideras un castigo justo y equilibrado a ese tipo de ofensas? Tú dirás, uy, no. Prefiero que me caiga a mí, pero no a mi hijo. Mi amado, Dios no se priva de esto. Cuando se mantiene el mal, cuando se mantiene la dureza, Dios agrava el castigo. ¿Sí? Dice la Escritura, verso número 22, su alma se acerca al sepulcro, insisto, casi llevándolo a la muerte. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él, hablando ya en ese momento tan trágico, si ese hombre tuviera cerca de él, ¿a quién? Algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre, ¿qué cosa? Su deber. ¿Sabes qué es eso? Su responsabilidad. ¿Qué es lo que aplica este pasaje bíblico? Que cuando el hombre ya comienza a sentir la mano severa del castigo divino, mi amado, siempre será oportuno que así como él se siente morir, reciba un aliciente para que pueda reflexionar de su camino. De allí que al afectado no se lo debe dejar solo tampoco. No se puede hacer leña del árbol caído. Pero siempre será importante a una persona que está siendo tratado severamente por Dios, ir de manera oportuna a darle un mensaje reconciliatorio. ¿Con quién? Con el de arriba. Dice aún más la palabra. Versículo, número 24. Ese reconciliatorio, ¿qué tiene que decirle? Que le diga que Dios tuvo de él, ¿qué cosa? ¿Por qué tuvo misericordia? Porque más allá de cualquier cosa todavía tiene ¿qué? Tiene vida. Sí, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló en ese estado ¿qué cosa de parte de Dios? Halló redención. Su carne, luego ¿qué cosa? Mira cómo comienza el trato de Dios. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará
y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que le dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, sino que vea qué cosa, vida se verá en luz. Su vida se verá en luz. Esto es lo que Dios hace con el hombre 2 y hasta 3 veces con nosotros. La pregunta dirá, oye hermano, Dios es tan duro. Sí, ¿por qué? Dirá cuál. Pero ¿por qué si Dios es amor? Diosito es puro amor. Porque Dios, mi amado hermano, no puede coexistir con el corazón endurecido de un hombre. Amén. Y Él prefiere vernos casi que consumidos, preparados para un arrepentimiento sincero, que vivir llenos de salud, llenos de plenitud, pero apartado de la coherencia y de la razón que Dios nos ha dicho en su palabra que debemos de considerar. ¿Sí está conmigo y con esto? Tenga cuidado, es obviamente mi advertencia. Mi amado, si la dureza se mantiene, no dude en Dios de hacer más presión. Amén. Yo sé que es duro, porque usted dirá, es que es mi hijo, es mi hija. ¿Cómo podría? Sí, ¿y qué? Y Dios no cree que dice lo mismo. Son mis hijos, e inclusive Él ha hecho más. Sí, Él ha hecho más por tus hijos que lo que tú has hecho por ellos. Mucha gente piensa que el amor que ellos le pueden brindar supera el amor divino. Jamás en la vida. Hay un mejor padre y una mejor madre que tú. Ese es tu Dios. Amén. Porque Él ha dicho que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios está dispuesto a recogerte. La plaga habría de venir de una manera severa, pero Dios obviamente no podía poner el yugo de esta plaga sobre un pueblo que estaba dócil a su promesa. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo 5, y esto se repite nuevamente conforme a las plagas anteriores. Jehová fijó plazo diciéndole a Faraón, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. ¿Cuándo? Mañana. ¿Para qué lo hace? Nuevamente remarco esto, para que Faraón sepa que esta plaga venidera habría de aparecer por voluntad divina. No por una fortuidad, por algo posiblemente considerado como algo bueno, fue algo incidental. No. Esto es por voluntad divina. Mañana. Si yo estuviera, bueno, la Biblia posiblemente no lo dice así, pero si cualquiera diría, mañana a las 8 de la mañana, 24 minutos, 5 segundos. A esa hora comienza la plaga. Mi amado, puede ser, como lo han dicho y he escuchado de muchos, de pronto, analistas bíblicos, puede ser que las plagas hayan sido producto de una concadenación de eventos. Puede ser, no digo que no, pero si fuese así, ¿qué importancia tiene? Dios los usó para hacer su voluntad. Puede ser que la primera plaga haya sido, como dijeron algunos, hablando de que el Nilo se convirtió en sangre. Puede ser que a la distancia, kilómetros más arriba, el río haya experimentado un caer enorme de arcilla, diríamos de un territorio ya flojo en cuanto a su simiente, y haya embarnecido de color pintoresco el río, haciéndolo ver rojizo. Pero eso produjo, obviamente, porque sigue siendo lodo en el agua, produjo una muerte abundante de peces, los cuales sí descompusieron el río. Puede ser, no digo que no, puede ser que producto de tanta mortandad de peces y esa agua estancada, sí haya sido diríamos así, el lugar preciso o idóneo como para que comiencen a multiplicarse más de la cuenta las ranas que salieron del río. Puede ser. Puede ser también que luego, cuando las ranas fueron al río y murieron, esa descomposición trajo moscas, trajo obviamente insectos que, digamos, invadieron todo el territorio y que hasta llenaron las casas de los egipcios.
Puede ser, mi amado hermano, puede ser que toda esa hediondez haya proliferado, ¿qué cosa? Sí, a los piojos y a todo lo que obviamente esa especie representa, y haya inundado también todo Egipto. Puede ser. Y puede ser que eso causó un malestar general en el territorio para que nazca la plaga que afecte al ganado. Puede ser también. Pero yo creo hasta cierto punto, creo en algo, en las coincidencias, en algo. Aun cuando yo sé que ahora en Cristo yo lo llamo providencia. Pero si todo esto fue así, mi amado hermano, no es cosa rara que solo Egipto la sufriera. Solo Faraón la sufriera. Solo el pueblo de los egipcios fuese el afectado. Y Gosén, que no estaba tan lejos, tenía agua fresca. Tenía, mi amado hermano, protección, obviamente, sin que ni siquiera una pulga de perro les picara. Que ni una mosca que vuelan por todos lados solo respetaran el límite aéreo del Cairo. ¿Ah? Esas acasas no vuelan y van por todos lados. Tendría efecto, mi amado hermano, que solamente si se ve afectado el burro de Egipto y no el burro hebreo. ¿No ve acaso en todo esto providencia divina? Mi querido hermano, Dios le dijo a este hombre: al día siguiente Jehová traerá esta plaga. Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Verso 6. Al día siguiente, ahí está, no dice el clima, dice, y Jehová hizo aquello. ¿Qué cosa? Hizo morir todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. Diría cualquiera, solo a mí me matan al perro y el perro del vecino está pero hasta gordo. ¿Verdad? Es cosa extraña. Todos los animalitos callejeros están pero lindos y el de la casa, cuidado, con croqueta, con vacuna, ¡puf! Cayó muerto. ¡Ay, Señor! ¿Qué pasó? Mi amado, ahora, aquí hay algo curioso que yo le dije que usted tenía que considerar. Sí, se lo dije obviamente ya hace un momento atrás. Y esto se encuentra en el verso 3. Es algo escrito, pero no tan enfáticamente resaltado. Dice el verso 3: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Ahora, hay un argumento que lo considero muy válido, mi amado hermano. Es que murieron todos los animales que estaban en el campo, excepto aquellos que, al igual como posiblemente plagas venideras, si Dios daría parámetros, fue la primera vez en que Dios dio un parámetro. En el sentido de que los animales tenían que, para no ser afectados, tenían que estar guardados dentro de los corrales. Dicen algunos historiadores que los egipcios que creyeron a la advertencia y guardaron sus ganados en los corrales, no murió ni uno solo de ellos. Esto fue una cosa sumamente extraña, tan extraña fue que hace que Faraón, por primera vez en lo duro que era, fuera a corroborar lo que había dicho el Señor. Esto es algo curioso, ya que cuando uno avanza en la escritura, y venga conmigo por favor al versículo número 7, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Entonces Faraón, ¿lo tiene? Envió, dice ahí. No dice qué, pero yo sé qué fue, porque el contexto ayuda. Dice, entonces Faraón envió. Y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Es decir, ¿qué fue lo que envió? ¿Ah? ¿Qué envió? Vio gente para que corroborara
corroborara el asunto de la advertencia que Dios le había dicho. Es decir, que Faraón envió gente a Gosén para que verificara si realmente el ganado, si de los israelitas no estaba, ¿sí?, en mortandad. Hay un comentario atribuido a esto que se lo comparto, el cual dice lo siguiente: el hecho de que estuvieran a salvo los animales de los israelitas puede haberle atribuido, sí, posiblemente, de acuerdo al concepto de Faraón, obviamente, pudo haber atribuido a que el mal de esa plaga se movilizaba en el aire por la digamos así, por la manera tan rápida y tan también mortal que era la plaga. Así como, ¿se acuerda usted cuando recién salió el coronavirus? La gente no sabía ni cómo se pasaba. ¿Sí o no? Ni cómo se pasaba. La gente no sabía si estaba en el aire, ¿verdad? Si estaba posiblemente, como dicen por ahí, en las manos, en la boca. La gente no tenía. La gente dice, uy, si tocas ahí, coronavirus. Si sacas la cabeza por la ventana, coronavirus. Porque tan poco se sabía, ¿verdad que sí? Tan poco se sabía, tan, digamos así, tan mala información y tan degradada información había, que la gente, amado, caminaba como que en puntillas. Si habla fuerte, coronavirus. Si bosteza, coronavirus. La gente no hacía nada. Entonces, esta plaga fue tan grave, por eso es que la Biblia la remarca de esa forma, fue tan severa que se creía que la plaga estaba ¿en dónde? En el ambiente. Puede ser, no digo que no. Pero así hubiese estado en el clima, en el aire, mi amado, Dios encapsuló Egipto. Amén. Y allí solamente se produjeron las bajas. Y este comentario dice también, algo adicional. Dice este comentario: el hecho de que estuvieran a salvo los animales de los israelitas pudo haber atribuido que la plaga estaba en el aire. Mas sin embargo, no tocó Gosén. Dice, a un conocimiento obviamente superior a lo que se entendía de lo que estaba pasando. Ahora bien, dice así: Faraón, teniendo un corazón obstinado, fue a Gosén, porque al enviar mensajeros es como que si vaya él mismo, fue a Gosén, sí, solamente para encontrar, y esto me fascinó cuando leí esto, solamente para poder encontrar una razón para poder elegir qué creer. Me encantó. Faraón solo fue a Gosén, no solo a comprobar, a ver qué pasaba, sino que fue a buscar una excusa para poder simplemente ponerla como pretexto para seguir no creyendo o para seguir endurecido. Mira, lo que para ti puede ser un milagro, para otro puede ser una catástrofe. O puede ser una razón más para seguir alejado de Dios. Y eso sí es fácil de entender. Mientras Dios a ti te sigue dando un pan sobre la mesa, otro al ver que tú tienes el pan sobre la mesa, podría salir de esa casa diciendo: Dios es mezquino, solo le da a ellos y a mí no me da nada. Y sale más enemistado de Dios que nunca antes. Así es muchas veces cuando hay una mala perspectiva de ver a Dios trabajando. Pero nunca el hombre tendrá la valentía de decir: yo sé por qué tú comes bien y yo no, porque tú buscas de Dios y yo no lo busco. Esa debería ser la actitud. Y por eso hoy me arrepiento, haz una oración por mí. Debería de ser esa la actitud. Pero no. Cuando el corazón es duro, mi amado, todo pretexto es válido para seguir alejado de Dios. Buscan un pretexto. Padres, empujen a sus hijos para que esos pretextos no existan en sus vidas. Amén. Viven contigo, empújalos a buscar de Dios. No los escudes tú. Ese es el problema, mi amado hermano, que nosotros escudamos muchas veces a nuestros propios hijos y lo único que estamos fomentando es que la plaga se endurezca. Considera, saca un análisis evaluador, ¿sí?, del tiempo y mira los tuyos cómo están.
¿están más aliviados o están más cargados? Si están más cargados con Dios, bendita sea la carga. Pero si están más cargados sin la protección divina, amado, eso es crónica de una muerte anunciada. La escritura es clarísima, mi amado. Faraón envió y he aquí que él comprobó que el ganado de los el ganado de los israelitas no habían muerto ni uno solo. ¿Y esto qué produjo en él? Una docilidad. De pronto dijo Faraón, sí, Moisés tenía razón, el Dios de los hebreos es poderoso, hizo conforme a lo que él había dicho. No, él simplemente luego de corroborar, dice, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora, ya lo tenía duro, pero aún así cuando dice se endureció es como que si puso otra capa más de piedra encima del corazón. En cada plaga, Faraón se iba endureciendo cada vez más. ¿Quién podría romper ese corazón? Solo Dios lo puede hacer. Y cuando no, porque Dios no irrumpe abruptamente el libre albedrío del corazón de los hombres, mi amado, Dios sí, entonces ejecuta juicio de manera radical, hasta el punto de conducir al hombre hasta la misma muerte. Ya leímos Job, ¿o no? Y corroboró aquello. Amado, ¿qué podríamos concluir de esta plaga? Dios, por primera vez, tocó lo material en Egipto, sus posesiones. Si Dios comienza a tocar tus posesiones, tú eres sabio. Amén. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Pero ten esto como indicio. Si Dios comienza a tocar tus propiedades y tú sigues obstinadamente viviendo, no dudes que Dios dé el siguiente paso y comience a tocarte a ti. Uy, hermano, me hace dar miedo. No importa. Si ese miedo te lleva a un arrepentimiento sincero, bienvenido el temor. Amén. Bienvenido el temor. Todo para que te vuelques a Dios. Pero si tú eres sabio y sabes que estás distante del Señor, ¿para qué, mi amado, traer o comenzar a dejar la puerta abierta para que el mal comience a tocar lo que Dios un día sí tomó para bendecirte? Amén. ¿Para qué comenzar a comer pan de dolores? Si a la verdad, mi amado, Dios lo único que quiere es manifestar su piedad y su misericordia para contigo y para con los tuyos también. Comienza a trabajar tú y los tuyos para que puedan fomentar una buena relación con Dios. Dios no quiere, como lo dice la Biblia, la muerte del que muere. Lo que Dios quiere es que el hombre proceda prontamente a un sincero arrepentimiento. Que Dios añada mucha bendición a su palabra a través del estudio de la plaga del ganado. Amén. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias porque nos das, Señor, una gran bendición de todo lo que hoy por hoy, Señor, se ha ido discerniendo a través de tu palabra. Es triste ver a través de la Biblia cómo pese a un trato tan severo, tan duro, los hombres de manera obstinada se mantienen, oh Dios, tras su propio designio del corazón. Señor, mejor, dice la Biblia, es quebrantar el espíritu con los humildes. No en vano los textos bíblicos tan conocidos nos dicen que es mejor humillar el espíritu antes que estar enaltecido. Al contrito, dice la Biblia, y humillado, tú no lo desprecias. Señor, añada bendición a esta palabra para que fructifique en el corazón, en la mente de tu pueblo. Yo aspiro, oh Dios, que en esta mañana cada uno de nosotros, incluido mi Dios,
nos llevemos esta reflexión bíblica a nuestros hogares y la podamos, Señor amado, poco a poco, la podamos comenzar a poner por obra. Dios sabe que amamos a los nuestros, pero Dios también exige que sobre ellos está Él. Dios es un Dios celoso, un Dios que siempre demanda el primer lugar. ¿Y por qué? Porque Él antepuso sus intereses para desprenderse por amor de lo que Él más amaba en el cielo, su Hijo. Y qué curioso, se desprendió de Él para entregárnoslo a nosotros en propiciación de salvación. Puede ser, mi querido hermano, que hoy un mal haya tocado ya o haya comenzado ya a tocar tu cuerpo. Porque posiblemente en tu dureza no quieres desprenderte de ese pecado. No quieres desprenderte de esa obstinación. Hoy Dios tiene un reconciliador en esta mañana para contigo. Hoy Dios te dice, hijo mío, pídele perdón a tu Padre Celestial. Pídele perdón.